Voces al día. Los hechos más importantes de nuestra nación. Las voces de los principales protagonistas que cuentan las historias más importantes de las jornadas. Los temas de carácter local, nacional y cultural. Los escuchas solo aquí, en Voces al Día. Muy buenos días a todo el Perú, son las 7:46 e iniciamos con la edición mañanera Voces al Día, hoy domingo 12 de octubre. Les saluda desde cabina Lucero Yoplac. A mi lado se encuentra mi colega Mohamed. Buenos días, Mohamed. Buenos días, Lucero, y un saludo para todos los que nos acompañan desde tan temprano en la mañana, iniciando sus actividades bien informados. No se pierdan esta gran programación en donde aquí en la cabina de Voces al Día les compartiremos toda la información que ustedes necesitan conocer. Tenemos información relevante, así que vamos a pasar a la sección de noticias locales. No se olviden, oyentes, que están sintonizando Radio Voces al Día, las noticias que conectan contigo. Estos son nuestros titulares. En noticias locales, construcción de la vía que unirá Comas y San Juan del Lurigancho culminará en noviembre de este año, indicó la Municipalidad de Lima. Policía usa su arma de reglamento para golpear a conductor en la avenida Metropolitana. Capturan a integrantes de banda de extorsionadores en el distrito de Comas. Cayó delincuente que tomó como rehén a niña durante asalto a botica. En noticias nacionales, Minem promueve al Perú como un referente mundial para atraer más inversionistas en la explotación minera. Minsa reporta 16 fallecidos y 305 contagiados por COVID-19 en las últimas 24 horas. Ministro de Educación recomienda evaluar retiro de medidas de emergencia sanitaria. Mascarillas ya no serán obligatorias. Gobierno peruano oficializó la medida con decreto supremo. En sector político, presentan denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por presunto uso indebido del avión presidencial. Daniel Urresti, en su primer día de ganar las elecciones de la alcaldía de Lima, dio un mensaje contundente al pueblo. Caso Metro de Lima, Poder Judicial programó para este 5 de diciembre el inicio del juicio oral contra el ex viceministro Jorge Cuba por presuntos delitos contra la administración pública y lavado de activos. Poder Judicial programó para el 2 de noviembre casación interpuesta en presunto caso de lavado de activos a Nadine Heredia. Flash electoral, elecciones 2022. En noticias culturales, el Gran Teatro Nacional anuncia los conciertos y espectáculos para octubre. Perú y México implementan actividades para promover lenguas indígenas u originarias. Artes plásticas, exposición, pixeles y composiciones de Thalía Douglas. Lima Web Fest 2022 premia a las mejores producciones de entretenimiento digital. Voces al Día, las noticias que conectan contigo. Este es el bloque local con los acontecimientos más importantes que suceden alrededor de nuestra ciudad de Lima. Son las 7:49 y empezamos con el bloque de las noticias locales. Construcción de la vía que unirá Comas y San Juan del Lurigancho culminará en noviembre de este año. A pesar de que hubo varios inconvenientes y retrasos con la fecha de entrega, finalmente está cerca de ser inaugurada. Esta construcción de la obra, que tendrá carriles de ida-vuelta, veredas de concreto, muros de contención y entre otras infraestructuras más, será disponible para las personas que vivan cerca de Comas y San Juan del Lurigancho. Asimismo, el director del Instituto Metropolitano de Planificación indicó que por esta ruta podrán circular los famosos alimentadores y líneas de microbuses, y gracias a estas varias rutas las personas podrán acceder fácilmente a centros de salud, educación y trabajo. También se agregó por parte de la Municipalidad de Lima que las unidades que hagan uso de esta vía de Pasamayito no pagarán ningún tipo de peaje, porque los gastos de mantenimiento y conservación de esta pista estarán a cargo de la propia Municipalidad de Lima. Policía usa su arma de reglamento para golpear a un conductor en la avenida Metropolitana de Comas.
Gran polémica ha causado el actuar de un efectivo policial que fue grabado golpeando a un taxista que intentó pasar por una trocha para evitar el tráfico. Los testigos que presenciaron el hecho mostraron su indignación, pues aseguran que el efectivo del orden se aprovechó de su condición de autoridad. En las grabaciones se pueden apreciar cómo luego de la maniobra del chofer, el agente de la PNP metió su mano por la ventana para intentar quitarle las llaves del auto, y al no tener éxito abrió la puerta y desató toda su furia. Esto también hizo que el taxista se molestara y bajara para enfrentar la autoridad. El policía no dudó en sacar su arma de reglamento y con la parte de la cacha empezar a golpearlo. Al final, el conductor se sube a su vehículo y el policía lo deja ir, ya que este estaba siendo presionado por los transeúntes que le gritaban que era un abuso de autoridad. Bueno, esto no es la manera de proceder ante un civil, estamos hablando de un conductor, fue sometido como si se tratara de un delincuente buscado. Hasta el momento no se sabe el nombre del efectivo policial que tuvo ese actuar ni del agraviado. Y los vecinos de la zona piden a las autoridades una sanción, pues puede ocurrir una tragedia porque el arma está cargada. Son las 7:52 y continuando con las noticias locales, capturan a integrantes de banda de extorsionadores en el distrito de Comas. La banda delincuencial conformada por 3 sujetos fueron detenidos en Año Nuevo por Comas. Estos son acusados por el delito de extorsión. Las autoridades hallaron en su poder armas de fuego, explosivos, un chaleco de la policía, entre otros objetos, por lo que continuarán con las investigaciones correspondientes. Los extorsionadores se hacían llamar los Sex del Norte. Los sujetos fueron identificados como Ortiz Borja, de 42 años, Kevin Araña Obregón, de 26, Elmer Daniel Carrión, de 29 años, y los dos últimos de nacionalidades venezolanas y el primero con nacionalidad peruana. Pese a la evidencia, todos alegaban inocencia, inclusive el propio conductor afirmaba que solo realizó un traslado a los extranjeros. Cayó delincuente que tomó como rehén a niña durante asalto a botica por Comas. Brandon Saúl Yanak Beliz, con 20 años de edad, alias Perico, fue capturado en la segunda zona de Coyique, donde perpetraba robos en diversos locales. Los agentes PNP montaron el operativo en Comas luego de ver por los diversos medios de comunicación un video en el que se ve cómo el sujeto usó de rehén a la menor. En los informes periodísticos se indicó que el sujeto, quien pertenece a la banda Los Insurgentes de Coyique, reconoció ante las autoridades que él perpetró el asalto. El criminal registra varias infracciones cometidas cuando era menor de edad. En el intercambio del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita. Esto ya es una realidad cruda de nuestro país, como desde menores de edad ya han cometido actos antisociales. Finalmente, el criminal Brandon Saúl será puesto a disposición del Ministerio Público y procesado por el delito de robo agravado. Tú estás en sintonía de Voces al Día. Este es el bloque nacional con los hechos más importantes que suceden en el Perú. Son las 7:55 de la mañana y continuando con la información vamos con las noticias nacionales. Ministerio de Energía y Minas promueve al Perú como un referente mundial para atraer más inversiones en exploración minera. La ministra Herrera Jara, en la clausura de Perumín, destacó que por primera vez en Perumín se difundirá el importante rol que cumple la pequeña minería y minería artesanal en su formalización. En parte esto será beneficioso para generar trabajo y bienestar con los mineros, en su familia, su localidad y todos los peruanos. La ministra sostuvo que su sector promueve al Perú como un referente mundial para atraer más inversiones en exploración, con una nueva visión en minería que involucra el cuidado del medio ambiente y evitando los conflictos sociales. Asimismo, en el contexto actual obliga a replantear los problemas socioambientales desde un enfoque más amplio. Acotó que desde el MINEM se aborda de manera propositiva una comunicación estratégica con todas las organizaciones de valor en la minería.
MINSA reporta 16 fallecidos y 305 contagiados por COVID-19 en las últimas 24 horas. El último comunicado del Ministerio de Salud, el MINSA, dio a conocer que tras 35 millones de personas muestreadas a través de la prueba molecular y rápida, 4 millones dieron positivos por COVID-19. Durante el 29 de septiembre se registraron los resultados de 23.000 personas muestreadas, de los cuales 305 fueron casos sintomáticos confirmados de ese día. Se registraron parcialmente además los resultados de 547 casos confirmados de los 7 días anteriores, precisa el comunicado. Por otro lado, el MINSA informó que se tiene aproximadamente 600 pacientes hospitalizados por el coronavirus, de los cuales 145 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Son las 8:03 de la mañana. Continuando con las noticias nacionales, Ministro de Educación recomienda evaluar el retiro de medidas de emergencia sanitaria. Nosotros seguimos señalando que la responsabilidad es individual, el cuidado, higiene, lavado de manos y uso de mascarillas. Considero que en algún momento podemos tomar una decisión de eliminar las normas de emergencia sanitaria, indicó el titular del Minedu. También el titular del Minedu agregó que en el caso de educación el retiro de mascarillas favorece la intercomunicación entre alumno y docente, pues se ve más fluido y natural. Dentro de ese marco saludamos esta decisión. Añadió, tenemos que volver a las situaciones normales de nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación. Esto lo dijo el pasado 22 de septiembre. El Ministerio de Salud anunció que esta medida iba a regir desde el 1 sábado de octubre. Mascarillas ya no serán obligatorias. Ya se confirmó que el uso de mascarillas ya no serán más obligatorias en el Perú. Bueno, así lo detalló el gobierno en un decreto supremo, donde se anuncia que solo será obligatoria esta medida en caso de protección, que se implementó desde la llegada de la pandemia por el COVID-19. Solo estará obligatorio para los establecimientos de salud, como en espacios cerrados y en transportes. La normativa también añade que el público que asista a lugares cerrados sin ventilación deberá portar de todas maneras su mascarilla por los protocolos correspondientes. Ante la medida tomada por el Ministerio de Salud respecto al retiro de mascarillas en espacios abiertos y cerrados con ventilación, el 1 de octubre, un equipo de Voces al Día llegó al Hospital de Emergencia José Casimiro para preguntar a las personal de salud si están de acuerdo o no con esta medida. Adelante con la entrevista realizada por nuestra reportera Cecia. Bueno, como personal de salud dentro del hospital, de alguna manera tengo que utilizar, ¿no?, obligatoriamente mi mascarilla N95, pero también tengo conocimiento de que el CO2 eso nos contamina nuestros pulmoncitos, entonces tal es el caso que en mi casa voy a dejar de usar en sitios abiertos como el mercado, cuando voy de compras, voy a dejar de usar. Claro, gracias. Buenos días. ¿Cuál es su cargo, por favor? Licenciado en Enfermería, Neisser Morales. ¿Está de acuerdo sobre el uso opcional de mascarillas en espacios abiertos y cerrados con ventilación? Sí, estoy de acuerdo con el uso de mascarillas. Y bueno, la salud depende de cada uno. ¿Usted acatará esta medida? Sí. Sí. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cuál es su cargo? Soy técnico de enfermería de ambulancia. Yo trabajo en el Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa. Sí estoy de acuerdo con la medida que ha dado el gobierno. ¿Y usted acatará esta medida? Sí, lo voy a acatar y por supuesto cuando estamos dentro del ambiente hospitalario tenemos que utilizar mascarilla N95. Muchas gracias al personal de salud del Hospital José Casimiro Ulloa por su participación. Soy Cecia Surco para Voces al Día. Adelante, estudios. Hay que precisar que a excepción de los hospitales, el transporte público en espacios cerrados y para aquellas personas que presenten síntomas del COVID u otra enfermedad respiratoria, el uso de mascarillas sí es obligatorio. Además, Lucero, en el decreto supremo precisa que en el caso de las instituciones educativas, la mascarilla será opcional como estudiantes y docentes, aunque en este punto el decreto advierte que se debe garantizar la ventilación adecuada conforme a la norma vigente. Así es, Mohamed. Dicha medida fue anunciada hace algunos días ya por el mismo ministro de Salud, Jorge López.
en la conferencia de prensa, donde también indicó que se prorrogará el estado de emergencia a nivel nacional. Este es el bloque político con los hechos más importantes que suceden en el Perú. Son las 8:07 y a continuación con la información vamos con las noticias políticas. Presentan denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunto uso indebido del avión presidencial. El congresista Eduard Málaga interpuso esta acción contra el mandatario Pedro Castillo debido a un posible encubrimiento de su sobrino prófugo, Frei Vázquez. Málaga, congresista no agrupado, anunció este viernes la presentación de una acusación constitucional contra el presidente. El parlamentario argumentó en el documento la controversia del viaje presidencial donde presuntamente viajó su sobrino. La denuncia constitucional fue enviada por Málaga a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, donde menciona las supuestas infracciones constitucionales a los deberes con la nación, al principio constitucional de la buena administración pública y al principio de separación de poderes. El Poder Judicial programó inicio del juicio oral contra ex viceministro Jorge Cuba por presuntos delitos contra la administración pública y lavado de activos. Poder Judicial programó para el próximo 5 de diciembre el inicio del juicio oral contra el ex viceministro de Comunicaciones y otros por presunto favorecimiento a la empresa Odebrecht. El cuarto juzgado penal colegiado nacional dispuso que la audiencia se desarrolle de forma mixta, es decir, que se realice tanto de manera presencial como también virtual. La continuación de este juicio oral se realizará los días 7, 12, 14 y 16 de diciembre. Para este proceso serán citados a declarar un total de 115 testigos, entre los que se encuentran el ex representante de Odebrecht en el Perú, el ex ministro de Transportes, Enrique, y los empresarios peruanos José Miro Quesada y Hernando Graña Acuña. Cabe recalcar que el Jorge Luis Cuba Hidalgo, desde el agosto pasado, no tiene permitido salir del país por 24 meses. Son las 8:10 y en otras noticias el Poder Judicial programó para el 2 de noviembre la casación interpuesta en presunto caso de lavado de activos a Nadine Heredia. Nadine Heredia deberá presentarse ante el Poder Judicial. La sala penal permanece en la Corte Suprema. Programó para el próximo miércoles 12 de noviembre a las 9 a.m. la audiencia de casación interpuesta por presunto delito de lavado de activos. De acuerdo a la tesis fiscal, tanto Nadine como su esposo, el expresidente Ollanta Humala, habrían recibido dinero proveniente de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS durante su campaña presidencial del 2011. El Ministerio Público está solicitando dentro de la acusación formal contra el expresidente y Nadine Heredia 20 años de prisión para el primero y 26 años con 6 meses para su esposa por el delito de lavado de activos. Flash electoral de elecciones 2022. Y para finalizar, les informaremos que este domingo 2 de octubre los peruanos elegirán a sus nuevos representantes para los próximos 4 años en las elecciones regionales y municipales del 2022. El reciente flash electoral a la boca de urna revelan quiénes son los candidatos a la cabeza para ser el próximo alcalde de Lima. Por ahora tenemos a López Aliaga con 26.8% y Daniel Urresti con 25.8%. Voces al día. Este es el bloque cultural con los eventos más importantes que suceden en nuestra cultura. El Gran Teatro Nacional anuncia los conciertos y espectáculos para el mes de octubre. El Gran Teatro Nacional presentará para este mes de octubre conciertos y espectáculos internacionales, y entre las principales atracciones destacan los recitales del Café Concierto, Cuando Seas Grande el volumen 3 del Coro Nacional de Niños, Da Capo con la agrupación Voces del Sol, el concurso latinoamericano de canto lírico organizado por Radio Filarmonía y la ópera de la Perricholi de Jacques Offenbach con el Coro Nacional del Perú y la Orquesta Sinfónica Nacional.
No se olviden que estos espectáculos producidos por el Gran Teatro Nacional y los elencos nacionales del Ministerio de Cultura tienen un descuento con el 50% en las entradas para menores de 18 años, estudiantes de universidades e institutos superiores. Para las personas mayores de 60 años, docentes de instituciones educativas públicas, jóvenes del servicio militar, voluntariado y miembros del CONADIS. Continuando con la información, Perú y México implementan actividades para promover lenguas indígenas u originarias. La ministra de Cultura, Betsy Chávez, suscribió convenio con Secretaría de Cultura de los Estados Unidos mexicanos. Todo esto con el fin de preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas, así como el intercambio de conocimientos y experiencia. El documento ya fue firmado por la ministra y la secretaría, en el marco de la agenda de trabajo que realiza en dicha nación. Cabe mencionar también que en Perú existen más de 4 millones de hablantes de alguna de las 40 lenguas indígenas, mientras que en México tiene una población de más de 7 millones de personas que hablan alguna de las 68 lenguas indígenas reconocidas oficialmente. Sin duda esto beneficiará a ambas naciones. Se implementarán talleres, seminarios, asimismo también intercambios de material bibliográfico, audiovisual y otros análogos. Artes plásticas, exposición Píxeles y composiciones de Thalía Duclos. Retratos de figuras icónicas como Marilyn Monroe, Salvador Dalí, Frida Kahlo y Albert Einstein formarán parte de la muestra Píxeles y composiciones del artista Thalía Duclos, quien estará ligada a la fotografía desde hace más de 20 años, principalmente enfocado a los retratos. La artista ha llevado cursos, talleres y workshops a nivel nacional e internacional, mostrando así su constante aprendizaje y actualización de técnicas. Dedicada a la fotografía de retrato familiar, comparte el tiempo con la exploración de proyectos fotográficos que signifiquen una experiencia sensorial. Precisamente esta dedicación la ha llevado a presentar Fábulas para la vida diaria en el Museo Metropolitano de Lima y en la Alianza Francesa, lo cual ha llevado a representar un hito en su carrera. La muestra estará hasta el jueves 13 de octubre en la Galería Índigo, horario de lunes a sábados de 10:30 de la mañana a 7:30 de la noche, los domingos y feriados de 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. El ingreso es libre. Lima Web Fest 2022 premia a las mejores producciones de entretenimiento digital. Tras un proceso de evaluación por parte de diversos expertos, la sexta edición de Lima Web Fest 2022 premió a lo mejor del entretenimiento audiovisual producido exclusivamente para las plataformas digitales. Estos fueron alrededor de 18 proyectos que resaltaron en las diferentes categorías de la competencia organizada por la Escuela de Educación Superior Toulouse-Lautrec. La representante de la institución educativa reveló que para esta edición se presentaron más de 1000 proyectos en países como Francia, Canadá, España y entre otros. Además, durante los días que se realizó el festival, se desarrollaron varias conferencias y charlas con especialistas nacionales e internacionales del mundo del entretenimiento. A través de una gala de premiación, la organización reveló los nombres de los proyectos ganadores en las categorías de los concursos. Durante la gala de premiación, el festival rindió un homenaje a la productora peruana Rayo en la Botella por sus 10 años de trayectoria profesional y aporte en la industria audiovisual. Tú estás en sintonía de Voces al Día. Son las 8:15 de la mañana y Lucero, llegó el momento de despedirnos. Así es, Mohamed. Llegamos al final de este programa en el cual les hemos informado de las noticias más recientes. Bueno, solo nos queda agradecerles por su sintonía en Radio Voces al Día, las noticias que conectan contigo. No nos queda más por agregar. Hasta aquí el informativo de hoy. Voces al Día, las noticias que conectan contigo.
Así culmina Voces al Día, las voces de los principales protagonistas que cuentan las historias más importantes, los temas de carácter local, nacional y cultural. Lo escuchaste solo aquí, en Voces al Día.